Hermanos, yo estoy en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos del 21 en adelante, cuando hablamos de la vida llena con el Espíritu, que está marcada, hermanos, por una sumisión mutua. Fíjate este detalle, ¿no? La vida llena del Espíritu es fundamental en esto que vamos a tratar más adelante. Cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto de la sujeción, yo quisiera detenerme un poquito porque es muy importante, ¿no? Cuando dice la Biblia, en el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? Y aquí vemos, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu, esto se mostrará por nuestra mutua sumisión del uno con el otro, y la sumisión será hecha en el temor de Dios, no temor del hombre. ¿Ok? Entonces aquí vemos someteos. La palabra someteos literalmente significa estar bajo o debajo de un rango, digamos. Es una palabra militar. Habla de la forma en la cual un ejército está organizado por niveles de rangos. Como decía, esto lo dije ayer, ¿no? Ahí hay generales, hay coroneles, hay comandantes, hay capitanes, hay sargentos y cabos. Entonces hay niveles de rango. Y tienes la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango mayor. Entonces sabemos que como persona, un cabo puede ser inteligente, más talentoso. ¿Te recuerdas que de eso hablábamos ayer? O puede ser una tremenda persona que el general. Pero él está bajo el rango del general. Él no está sometido al general tanto por su persona, sino por lo que él está sometido al general por ser el general. ¿Entiendes? Entonces, aquí veíamos entonces que la idea de sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente o mejor o más inteligente o talentoso o habiloso, podríamos decir. Tiene que ver con el orden designado por Dios. O sea, cualquiera que ha servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con orden y autoridad, no con valor y habilidad. Entonces, hermanos, quiero ver un poquito, hermanos, esto de la sujeción, ¿no? Es muy interesante, hermanos, poder ver, por ejemplo, que en estos versículos, hermanos, claramente se vincula la verdad, fíjate, sobre la sumisión, ¿ya?, a las instrucciones que van a venir más adelante en este capítulo, sobre el hecho de estar lleno del Espíritu Santo. Y Pablo está enseñando que si uno está lleno del Espíritu, él o ella, estoy hablando porque luego empieza a hablar, ¿no es cierto?, del esposo y de la esposa, se van a sujetar y se van a someter voluntariamente, ¿no es cierto?, a cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre ellos. Entonces, la verdad aquí es que la sumisión genuina del corazón no es posible, hermano, sin el empoderamiento del Espíritu. ¿Te fijas? Finalmente, en este versículo está claro, hermano, que debe haber una sumisión mutua entre los creyentes, aparte de la línea de autoridad. Entonces, aquí voy a volver a mencionar algunos detalles sobre la sumisión porque me interesa mucho que eso esté claro. La clave de cada relación es la sumisión. El tipo de sumisión, ¿no es cierto?, que el Hijo se dio al Padre cuando vivió en la tierra como hombre, ese tipo de sumisión, tan a menudo contraria a la naturaleza humana, es una evidencia, hermano, ¿de qué? De la llenura del Espíritu. ¿Entiendes? El Espíritu Santo nos instruirá en la sumisión por la presión de las relaciones humanas. Y a veces puede llevar tiempo, pero eventualmente aprendemos, hermanos, que el camino de la sumisión es el mejor. Y aprendemos a alinearnos con la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, toda la vida, hermanos, y toda la sociedad deben girar en torno al polo de la obediencia, a la autoridad ordenada por Dios. De hecho, el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Nuestra salvación se realizó mediante la obediencia de otro hasta la muerte, que en este caso fue Cristo, y la muerte de cruz. Entonces, a mí, hermanos, qué interesante que el creyente
lleno del Espíritu, entonces, se caracteriza por tres cosas: gozo, agradecimiento y humildad. Así que obviamente que Dios nos dé a cada uno de nosotros, ¿cierto?, para ser llenos del Espíritu. Así que, hermanos, de hecho, yo quisiera, hermanos, ya comenzar a tratar un poquito, cuando dice someteos los unos a los otros. Para entender esto significa que podemos examinar primero lo que significa, hermanos. No significa que no hay idea de rango en el cuerpo de Cristo. Podemos ver cómo alguien podría llevarse esa impresión, ¿ya? Entonces, aquí yo ya quiero pasar inmediatamente, hermanos, a la idea al versículo, ¿no es cierto?, que nos menciona la vida llena del Espíritu y sujeción y responsabilidad en el matrimonio. Aquí ya nos metemos con la parte del matrimonio. Cuando hablamos del versículo 22, el andar en la luz significa, hermanos, que las esposas se sujetan a sus maridos. Entonces, las casadas estén sujetas, dice, a sus propios maridos como al Señor. Entonces, cuando habla de las casadas, Pablo se dirige a las mujeres, ¿no es cierto?, que ya han contraído matrimonio y su responsabilidad en el matrimonio cristiano. Y esto no porque sea un problema más grande o porque necesiten una atención especial. El motivo es porque el apóstol estaba particularmente preocupado sobre la cuestión de la sujeción. Y ese fue el principio que él introdujo en Efesios 5:21. Entonces, este aspecto de sujeción tiene una aplicación particular para las casadas en el matrimonio cristiano. Entonces, la misma lógica continúa en el texto de Efesios 6. Entonces, los hijos deben dirigirse delante de los padres porque Pablo estaba preocupado por la sujeción. Los siervos también deben dirigirse a sus amos porque el apóstol estaba preocupado primordialmente, vuelvo a repetir, por la sujeción. Entonces no hay lugar a dudas que el apóstol está continuando la línea de pensamiento de Efesios 5:21. Cuando dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y de hecho en muchos antiguos y bien preservados manuscritos originales, ni siquiera, en este caso Efesios 5:22, ni siquiera tiene la palabra someterse, simplemente dice las casadas a sus propios maridos. Entonces el tema es sujeción, y Pablo se enfocó, hermanos, en un reino particularmente importante de la sujeción, el matrimonio cristiano de la esposa hacia el marido. Entonces es como si Pablo dijera esto, o sea, les mando que se sometan los unos a los otros de una manera muy general. Y ahora, si lo hacen de una manera general, ¿cuánto más las casadas lo hacen con sus propios maridos en esta relación especial del matrimonio? Entonces las casadas, dice, estén sujetas. El estar sujetas significa que tú reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti. Significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y que tú eres parte de una unidad, de un equipo. Tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad del equipo. Entonces cuando nos sometemos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos de acuerdo a ello. Entonces cuando nos sometemos a la policía, por ejemplo, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos de acuerdo a ello. O cuando nos sometemos a nuestro empleador, reconocemos la autoridad del empleador y actuamos de acuerdo a ello. Entonces el someterse no quiere decir que somos inferiores. También el someterse no significa guardar silencio. El someterse significa en pro de la misión. Eso significa someterse, en pro de la misión. O sea, hay una misión para el matrimonio cristiano. Y esa misión es el obedecer y glorificar a Dios. O sea, la casada dice, me pondré bajo esa misión. Es en el fondo, me pondré bajo esa misión. Y la misión más importante que mis deseos individuales son mucho más importantes que eso. Entonces, no me estoy colocando debajo de mi esposo, me estoy colocando debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. Entonces cuando dice a sus propios maridos, esto define la esfera de la sujeción de la esposa. O sea, la Biblia nunca ordena una sujeción generalizada de la mujer ante los hombres en la sociedad. Esta orden se da únicamente en la esfera del hogar y de la iglesia. O sea, Dios nos ha mandado en su palabra que los hombres tienen la autoridad exclusiva en las áreas políticas, por ejemplo, los negocios, la educación y muchas otras áreas.
Cuando dice como al Señor. Esta es una frase crucial, matiza todo lo demás sobre este pasaje. Y de hecho ha habido dos principales malas interpretaciones de esta frase. ¿Ya? Quiero mencionarles también otro detalle que yo observo acá. Y podría ser, hermanos, que, mire, la verdad es que a menudo la palabra sumisión se usa mal. No significa convertirse en una persona de poco carácter o de poco valor. En este caso, Cristo es el que es nuestro capitán, que dice la Escritura, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sometió su voluntad al Padre, hermanos. Él se sujetó y se sometió al Padre. Y nosotros honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos, obviamente relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. Entonces, en una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, hermano, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Y para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. Entonces la sumisión rara vez es un problema en los hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo. Cuando Cristo es el centro del hogar, no hay mayores problemas con eso. Entonces, y en el que cada uno está interesado, hermanos, en la felicidad del otro. Entonces vemos que en los tiempos de Pablo la mayoría de las mujeres, los hijos y los esclavos permanecían sumisos a la cabeza, ¿no es cierto?, de la familia. Los esclavos hasta la obtención de su libertad, los hijos varones hasta que crecían, y las mujeres prácticamente toda su vida. Entonces Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo, pero no sugiere rebelarse contra la sociedad romana para lograrlo. Entonces, en cambio, aconseja someterse unos a otros por elección. Entonces la esposa dice a los esposos, y también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos, y también los amos a los esclavos, o los hijos a los padres, y también los padres a los hijos. Era una cosa muy recíproca, ¿no? Entonces este tipo de mutua sumisión preserva el orden y la armonía en la familia, mientras incrementa el amor, ¿cierto? Se incrementa el amor y el respeto entre los que la integran. ¿Ya? Aunque algunos distorsionan las enseñanzas de Pablo relacionadas en este caso con la sumisión, dando poder sin límites a los esposos. Acuérdense que antiguamente teníamos un mundo machista tremendo en nuestro país, por ejemplo. ¿Ya? Y seguramente influenciada por una mala interpretación de estos versículos. Entonces, como dije, no podemos dar rodeos. Aquí Pablo dice a las esposas que deben someterse a sus esposos. Entonces, el hecho de una enseñanza que no sea muy popular no es la razón para descartarla. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa, ¿no es cierto?, lo acompaña en el liderazgo. Pero el verdadero liderazgo espiritual es servicio en el fondo. Eso es el liderazgo ahí. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies, hermanos, de ellos. Entonces también el esposo debe servir a su esposa. Un esposo sabio, hermanos, que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Entonces, si esto se toma en cuenta, hermanos, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. Entonces, ¿por qué Pablo dice a las esposas que se sometan a los esposos que amen? Quizás porque las mujeres cristianas nuevas en Cristo hallaban que la sumisión era difícil, ¿cierto? Y los hombres cristianos, en este caso, sujetarse a los hombres cristianos. Entonces, y la usanza romana daban poder sin límites a la cabeza de la familia. Esa era una práctica, en Roma era muy practicado eso. El hombre de la casa, en este caso la cabeza, tenía poder pero absoluto.
motivando, ¿no es cierto?, que las esposas no se trataran con respeto y amor. Entonces, naturalmente, tanto esposos como esposas debieran someterse, amarse entre sí. Pues algunos cristianos piensan que la enseñanza de Pablo fue negativa en relación con el matrimonio debido al consejo que dio en 1 Corintios, ¿no es cierto?, capítulo 7, 32 al 38. Entonces estos versículos en Efesios, sin embargo, muestran una visión elevada del matrimonio. Aquí el matrimonio no es una necesidad práctica ni una cura para el deseo sexual, sino una figura, fíjate, de la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, ¿por qué la aparente diferencia? El consejo de Pablo aquí en 1 Corintios se señala debido a un estado de emergencia durante tiempos de persecución y crisis. Entonces, el consejo de Pablo a los efesios es más, ¿no es cierto?, el ideal bíblico para el matrimonio. Entonces, el matrimonio para Pablo es una unión santa, un símbolo viviente, una preciosa relación, hermanos, que merece amor, atención sacrificial. Entonces Pablo reitera a los esposos que amen a sus esposas, lo que no hace al pedir a las esposas que se sometan a sus esposos. Entonces, ¿cómo debiera amar un hombre a su esposa? Primero debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella y debiera buscar su felicidad como asunto de primera importancia. También debiera cuidarla como cuida su cuerpo. Entonces ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata así. Claro, si el hombre le ama profundamente, la cuida, la protege, le sirve de alguna forma, hermanos, la mujer no debiera tener ningún problema en sujetarse o someterse. Entonces, la muerte de Cristo santifica y purifica a la iglesia. Él nos limpia, hermanos, de la vieja manera de vivir del pecado y nos aparta para un servicio santo y especial. Entonces Cristo limpia la iglesia por el lavamiento del bautismo. A través del bautismo, hermanos, nos prepararemos para formar parte de la iglesia. Así como las novias del cercano Oriente Antiguo se preparaban para el matrimonio con un baño ceremonial, ¿no es cierto? Y es la palabra de Dios la que nos limpia, hermanos. La unión, de hecho, de esposa y esposo combina a dos personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno, sino que también afecte al otro. Entonces la unidad en el matrimonio no significa pérdida de personalidad, en este caso en la personalidad del otro. Entonces, hermanos, en cambio significa cuidar del cónyuge, como si cuida a uno mismo. Incluye captar, hermanos, las necesidades del otro por anticipado. Es ayudar a que la otra persona llegue a ser la totalidad de lo que pueda llegar a ser. Entonces, aquí vemos entonces la historia de la creación. Narra el plan de Dios en el que los esposos debieran ser uno, y también Jesús se refiere a ese plan. Así que, hermanos, qué interesante, ¿no es cierto?, poder observar esto cuando vemos esta palabra someteos. En realidad no significa obedecer, hermanos. Pablo no estaba diciendo que el Hijo de Dios era un soldado raso en la retaguardia que recibe órdenes de alguna persona en la iglesia que se considera un sargento o un capitán. Nosotros sí recibimos órdenes, pero las recibimos del capitán de nuestra salvación. Entonces en la antigüedad Josué pensó, hermanos, que era un general de los israelitas. Ya en el relato de Josué 5, 13 y 14, en las afueras del campamento vio un hombre, hermanos, con una espada desenvainada y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En realidad fue como un reproche, ¿no? Como si le hubiera dicho: ¿qué te dijo que desenvainaras una espada? Yo soy el general aquí. Entonces aquel que era Cristo antes de su encarnación le respondió: no, sino que he venido como príncipe del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra sobre su rostro y se quitó el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era sagrado. Entonces aprendió que tenía un capitán. Eso aprendió en este caso Josué. Entonces, hermanos, usted y yo estamos bajo un capitán, pero la relación con él
no es una relación militar, sino que está basada en el amor. De hecho, ¿te acuerdas en Juan 14:15? El Señor les dijo a los suyos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creemos que aquí tenemos una alternativa. Si no me amáis, olvídate de mis mandamientos. Entonces aquí vemos que usted y yo debemos someternos el uno al otro por temor y reverencia a Cristo. Entonces aquí no se trata de gestos ni actitudes externas ante alguien que tenga una mayor jerarquía. Lo que se enfatiza es una actitud de humildad en el trato. Entonces, si retrocedemos al capítulo 4, versículo 1 y 2, veremos que Pablo comenzó esta sección práctica diciendo que nuestra vida debería desarrollarse en humildad y mansedumbre. Entonces, la misma idea, hermanos, que tenemos aquí. Pero observemos que en el capítulo 4 el apóstol comenzó diciendo: os ruego. No era una orden, ¿te fijas? Sino el lenguaje del amor. O sea, los fuegos del Sinaí ya se habían apagado y ahora el mandamiento está basado en lo que ha sido hecho por Cristo en la cruz. Está basado en la gracia de Dios. Por ello Pablo pudo decir: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Entonces el someterse unos a otros por reverencia a Cristo significa que nadie trata de controlar la iglesia. Los pastores, los diáconos y demás cargos, hermanos, ¿ya? Y todos los miembros de la iglesia. Todos nosotros tenemos que someternos unos a otros por causa de esa actitud de respeto reverente a Cristo. O sea, una actitud contraria, hermanos, de querer imponer unilateralmente, en este caso las opiniones propias, no sería una señal de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un creyente. En cambio, ese sometimiento voluntario es una evidencia del control del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Entonces es interesante vincular esto. Nos sujetamos, nos sometemos, porque estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces cuando ya avanzamos, vemos esto, hermanos, cuando dice las casadas estén sujetas a sus maridos, cuando habla de este verso, ¿no? Hemos estado investigando esta palabra sujetar. Yo creo que esta palabra es bien interesante. Y ahí se pueden descubrir algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, ¿usted sabía que esta palabra sujetar en relación con las esposas, como dije, no aparece en los mejores manuscritos? ¿Ya? No aparece mayormente en los manuscritos, pero aunque su presencia en otros manuscritos, ¿cierto?, justifique su inclusión. O sea, debe interpretarse de una manera diferente a como se ha interpretado en el pasado, en el sentido de obedecer a los maridos, ¿no? Eso hay que verlo, ¿no? El verbo someter es una palabra muy moderada, es una palabra tierna, es una palabra que significa responder, reaccionar ante el propio marido como ante el Señor. O sea, la forma en que respondemos o reaccionamos ante el Señor es amándole, porque Él nos amó primero. Entonces, observemos que aquí dice a sus propios maridos. Entonces, la base para esta sumisión es una relación amante. Entonces, Pablo estaba claramente hablando a creyentes sobre el matrimonio cristiano. Entonces, porque, como decía, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. ¿En qué forma? Bueno, por la sencilla razón de que esta es una relación de amor y el esposo tiene que ser la cabeza por una cuestión de orden. Pero cada uno puede cumplir con las funciones para las cuales fue creado por Dios. Entonces, en esta sección de Efesios tenemos 4 áreas diferentes en las cuales se mencionan una dirección, ¿cierto? Las esposas sometidas a los esposos, los esposos sometidos a Cristo, los hijos sometidos a sus padres y los siervos a sus amos. Entonces, se trata de un sometimiento dulce, hermanos, un sometimiento voluntario hacia alguien a quien amas y que a su vez te ama. Es una cuestión recíproca, ¿no? Es una relación de ese tipo y en esa relación, ahora, si en esa relación no hubiera amor, entonces la idea de sumisión no tiene mayor valor. Entonces, en su tiempo y como fruto de su experiencia, en este caso, debiera, ¿no es cierto?,
Les quiero mencionar un caso, por ejemplo. En cierto país hay un 75% de los casos de fracaso matrimonial. Fíjate que la culpa estaba en la parte masculina. Y este escritor dice que él creía que es el hombre el que debe tener la iniciativa en mantener encendida la llama del amor. Y fíjate, lo menciona nada más por el texto, ¿no es cierto?, de Cantares. Y recordamos que el Cantar de los Cantares de Salomón, el novio le dijo a la novia: qué hermosa eres, amada mía, y qué hermosa eres. ¿Te acuerdas? Cantares 1.5. Y ella le respondió: mi amado es mío y yo soy suya. Entonces, ¿te fijas? O sea, que el primero, ¿cierto?, que expresó el amor fue el varón. Y después lo que hizo la dama fue responder. Entonces, alguien podría decir que somos muy idealistas, quizás muy románticos en este tema, pero ahora vemos que en el jardín del Edén Dios lo hizo así. Dios comenzó todo con una pareja romántica, Adán y Eva, y probablemente Dios no le trajo a aquella mujer a Adán hasta que Adán se dio cuenta de que necesitaba a alguien. Y ella le fue entregada como una buena compañera, sencillamente como la otra parte del hombre. De hecho, se cuenta la historia de Matthew Henry, fíjate, hermanos, que escribió uno de los comentarios más interesantes que hay en esta época. Dice que tuvo una vida muy romántica. Entonces, cuando era un joven predicador, uno, no sé, quizás en este caso en Londres, y llegó a conocer una joven que pertenecía a la nobleza y que era muy rica. Y él, por su parte, era un joven muy de escasos recursos, pero él se enamoró de ella y ella de él. Y finalmente ella se decidió a informarle de su asunto al papá, a su padre. Y el papá trató de disuadirla, diciéndole: ese muchacho no tiene antecedentes, ni siquiera sabes de dónde procede. Mire, y ella le contesta, le dice: tienes razón, yo no sé de dónde vino, pero sé a dónde va. Y yo quiero ir con él. Y así fue como sucedió. ¿Se fija? Así que, hermanos, que Dios nos ayude cada uno de nosotros en esto. ¿Ya? Así que cuando vemos ya maridos amados a estas mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que esto lo hablamos mucho cuando tenemos que casar a alguien. Dios nunca le pidió a una mujer que se sometiera a un hombre que no la amara, ¿ya? Y que la amara de una manera profunda, ¿no es cierto? Es el amor cristiano, es el que debe ser practicado en un nivel muy, muy alto, hermanos. Solo el creyente puede llegar a conocer lo que es el verdadero amor en un matrimonio, porque es elevado al nivel de la relación entre Cristo y la iglesia. No hay otro plano con que se pueda comparar. ¿Me fija? Cuando dice para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y esto sucedió en el pasado. Entonces en el presente Él la está purificando con el agua de la palabra de Dios. Entonces el elemento purificador, que es la Biblia, es más eficaz que cualquier otro elemento del universo. Entonces la palabra de Dios no solo va a quitar las manchas, hermanos, que usted tenga o que yo tenga, sino que evitará que nuevas formas de impureza se adhieran a su vida, habiendo hablado del pasado y el presente en el versículo 27. ¿Ya? Entonces, mire, aquí leemos: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Y aquí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos el futuro. En el futuro veremos a la iglesia presentada ante Cristo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga y ninguna otra imperfección. Entonces veremos a la iglesia adornada para su marido. Entonces debemos tener en cuenta que cuando utilizamos la palabra iglesia no nos estamos refiriendo a una organización con su sede en un edificio, con un salón de actos, y ¿cierto? Estamos hablando del cuerpo de los cristianos, de los verdaderos creyentes. Así que este versículo significa que Dios está purificando, hermanos, a cada creyente
preparándolo para este gran evento. Nosotros creemos, y muchos también así lo creen, que esto es algo que está teniendo lugar en nuestros días. Amén. Así que hemos visto el pasado y el presente y el futuro. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella y la está purificando con el agua de la palabra. Y en el futuro la iglesia será presentada al Señor como una novia radiante, de quien todo el pecado habrá sido removido. Entonces será una iglesia santa e irreprochable. Desafortunadamente, muchas personas que conocen a Jesucristo como Salvador y Señor no viven de acuerdo con sus leyes morales o matrimoniales y familiares, entonces, debido a que no siempre están llenos de su espíritu y caen al nivel de la sociedad que los rodea y no están lo suficientemente motivados o capacitados para ser obedientes a su Señor en todas las cosas. Poseen quizás el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los posee. No sé si están entendiendo lo que dije. Poseen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los posee a ellos. Entonces, en consecuencia, muchas parejas cristianas discuten y pelean peor que muchos incrédulos. Muchas familias, hermanos de religiones falsas, por ejemplo, e incluso algunas familias no religiosas, son más disciplinadas y armoniosas en la superficie que algunas familias cristianas. Entonces, un creyente carnal tendrá siempre discordias en su familia, así como tiene discordia en su propio corazón y en su relación con Dios. Esto es fundamentalmente para todas las relaciones de esta sección. Ningún creyente es inherentemente superior a cualquier otro creyente en su posición ante Dios. Somos iguales en todos los aspectos. De hecho, Santiago dijo: ¿cuál es la fuente de disputa y conflicto entre ustedes? ¿No son tus placeres la fuente que hace la guerra a tus miembros? Los conflictos en la iglesia, en el hogar y en el matrimonio siempre son el resultado de corazones que son dirigidos por uno mismo y no por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el yo insiste en sus propios derechos, opiniones y objetivos, se excluyen la armonía y la paz. Así que ojo con eso, hermano. La vida egocéntrica siempre está en una batalla por la cima y empuja a otros hacia abajo mientras asciende con orgullo. La vida centrada en el Espíritu, por otro lado, está dirigido hacia la humildad, hacia servir, ¿no es cierto? Y eleva a los demás a una medida que desciende en humildad. El creyente lleno del Espíritu no solo ve por sus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Así que quiero terminar con esto, hermanos. En temor de Dios, dice. ¿Ya? La reverencia continua del creyente por Dios es la base de su sumisión a otros creyentes. Y esto solo significa respetar los derechos de los demás. No sienta que debe tener siempre la razón. Sea humilde con esos compañeros o con su compañera. Siervos de Dios también. Recuerde que Cristo se humilló y lavó los pies, hermanos, de los discípulos. Y también dijo que el mayor de ellos debería servir a los demás. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Que Dios nos ayude en este día. Esto es, hay harto que hacer aquí todavía, ¿no? Hay harto que tratar en este capítulo 5, pero traté de mirarlo y observarlo de una manera general. Así que, hermanos, que su mano poderosa esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, que Dios nos dé fuerzas y ánimo, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos educas, nos ayudas, y esperar que nosotros podamos, nosotros como esposos, podamos, Señor, amar a nuestras mujeres de tal manera, de tal forma, que ellas no tengan ningún inconveniente en sujetarse a nosotros, ya que nosotros tenemos una responsabilidad gigante, Señor, velar por nuestra casa, velar por nuestros hogares, velar por nuestros hijos, de acuerdo a tus mandatos. Ayúdanos a estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque eso nos ayudará y aliviará el camino, Señor, para llevar a cabo tu palabra,
Creo que es muy importante llevar a cabo tu palabra. Señor, muchas gracias por todo. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos de tu mano y de tu gracia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.